Bienvenidos a este espacio, a este encuentro de reflexión en el marco de la Cátedra de la Santandrianidad. Hoy nos honra la presencia de la comunidad Tao, una colectividad espiritual y autosostenible que llegó al departamento de Santander en la década de los años 90. Su asentamiento se encuentra en la zona de amortiguación del Santuario de Flora y Fauna, Guanentá, Alto del Río Fonce, donde han construido una vida en armonía con la naturaleza. Esta es una oportunidad para conocer su cosmovisión, prácticas culturales y su valioso aporte al territorio. A continuación, cedo el uso de la palabra a nuestro invitado, quien podrá abrir su micrófono y compartirnos su presentación. Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días, según el sitio tanto geográfico como mental en que se encuentren los asistentes. Mi nombre es Freddy Rebellón Chávez. Soy monje del Tíbet de los Andes. Mi nombre como maestro es Gelacto Irán, un servidor más para todos sus mercedes en lo que le podamos ser útil. Mi persona, pues, no es que valga mucho, lo que más vale es la sabiduría de nuestros grandes mentores que son los enviados de Dios, nuestros maestres, Ha Keliun Zeus Induceus, Samael Joabator Weor y nuestra madre Afrodita. Si su merced me permite, doña Lida, hacer aquí una chiquita presentación para mostrar, compartir pantalla. Bueno, ahí ya nos están viendo. No, pero ya casi, ya apareció la imagen. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, entonces, he aquí, estos son diálogos espirituales de la comunidad taoísta y el objetivo es SOS por la especie humana. Aquí los directores mundiales, nuestro maestro Keliun Zeus, el maestre Samael Joabator Weor, que incluso nació en Bucaramanga, y mi persona, el maestro Gela Turran, monje del Tíbet de los Andes. Bueno, su merced nos dirá, doña Lida, por qué ruta, por ¿Por dónde dónde vamos. empezamos? Su merced, Sí, soy todo oído. bueno, hagamos un recuento, porque claro, las personas que nos están escuchando, pues es la primera vez que escuchamos. Y pues esto para nosotros es algo muy nuevo. Y vamos a empezar donde, digamos, yo desde lo que conozco, de lo poco que conozco, cuando a mí me dicen taoísmo, esto viene de la China, de la zona del Asia. Entonces empecemos a mirar que pues esta filosofía viene desde la China, pero cómo llegó a Colombia, miremos ese componente histórico. Y luego ahí sí vendrán otras preguntas. Claro que sí. Empecemos por el principio. La palabra Tao significa Teo y Teo es Dios. Y el taoísmo como tal no nació propiamente en China. El taoísmo nació en el Tíbet del Asia, que, que en sí fue la primera civilización de esta primera, de esta quinta raza, que es la raza aria. El taoísmo como tal no es de estos tiempos. El taoísmo viene desde el mismo principio de la creacel de los cosmos, de las galaxias, de los sistemas solares, de los planetas. Y pues esto nos tomaría remontarnos a lo que es la cosmobiología, el origen de la vida en los cosmos.
que al llegar a, como se suele explicar, que el mundo era una bola incandescente, era un planeta explosionado debido a ese Big Bang, a esa gran explosión cósmica que se generó en algunos principios de la existencia. Esto dio a que se encontraran muchas esferas, muchos sistemas solares, muchas galaxias explosionados e incendiados por ese efecto del Big Bang. Y como se ven en los códigos de la Biblia, por ejemplo, se muestra que la Tierra como tal era un planeta incendiado, donde dice que todo estaba en desorden y estaba vacía. Entonces la pregunta es, ¿quién fue y qué fue lo que hizo que se estuviese desordenado y que el Espíritu de Dios flotaba sobre esta misma haz de la tierra? De allí empieza todo un proceso de cosmobiología justo de este planeta, que en otras palabras no se llama planeta, porque si vemos la palabra gramaticalmente, planeta viene de plano. Imagínate tú, Lida, todo lo que hizo Nicolás Copérnico, Cristóbal Colón, Galileo Galilei, mostrando científicamente por qué era esférico y no plano. Y más sin embargo, el sistema ha mantenido de que esta esfera es plana y no es plana. Y de allí, en la primera raza que habitó esta esfera fue la raza protoplasmítica, o lo que se llama la raza polar, que era una raza de seres gigantescos que medían hasta más de 90 metros de estatura. Y pasaron 7 civilizaciones, 7 subrazas, declinó esa primera raza polar, se dio a la segunda raza, que fue la raza hiperbórea, que también tuvo 7 civilizaciones, 7 subrazas, y esta también declinó porque todo nace, crece, se desarrolla, llega a un punto máximo y declina, y nace de nuevo otra raza que fue la raza Lemur. La raza Lemur también tuvo sus 7 subrazas, sus 7 civilizaciones. Viene la cuarta raza, que es la Atlante, y de la Atlántida pasó estos mismos procesos y llegó a la séptima subraza, donde allí hubo un punto primordial que fue tanta la maldad que existió aquí en la esfera Tierra, que el mismo Padre, el hacedor de todo cuanto existe, decidió mm, someter al hombre a otros estados, y de allí fue donde se originó el famoso diluvio universal. Pero hubo un punto energético que es lo que se conoce hoy en día como el Tíbet del Asia. Ese fue un punto magnético de equilibrio, que eso hizo que no se destruyera la esfera como tal. Y de allí, al ver los cambios geológicos, vino el que se sentaron las aguas y aparecieron nuevas tierras, nuevos soles, como se suele decir, y de allí fue donde apareció la primera subraza, la primera civilización de esta quinta raza aria, que fue después de la Atlántida. Y hasta la presente han pasado 7 civilizaciones, como es la primera civilización, que fue el Tíbet y la India. Luego vino la segunda, que fue la raza amarilla, lo que es China, Japón, Taiwán, Corea. Luego vino otra civilización, la tercera, que fue los sumerios, Egipto. Ahí entramos en nuestra cultura, que es la cultura hebrea, la cultura judía, la cultura cristiana. Luego vino otras
subraza, que fue la cuarta, que fueron los greco-romanos, donde apareció en Grecia el Olimpo, apareció Zeus, apareció toda esta rica cultura de los grandes dioses griegos y romanos, y se desarrolló toda esta civilización subraza, para pasar luego a la quinta, que fue los anglosajones, donde vino toda una cultura como fueron los druidas y todos los aspectos espirituales. Estoy hablándolo todo desde el punto de vista espiritual y aún de ciencia, de arte, de tecnología y lo mejor de todo, de espiritualidad, esa mística. Luego se dio la conquista aquí en Tlaxtitlán, mal llamado América, porque antes de que llegara Américo Vespucio, Cristóbal Colón, vinieron muchos seres a lo que fue esta porcel del nuevo continente para ellos, que se llamaba Tlaxtitlán, que viene desde el norte hasta la Patagonia, desde el polo norte al polo sur. Y de allí lo que fue en Norteamérica y Centroamérica se desarrolló lo que fue la sexta civilización subraza. Y ya para esta quinta raza de la séptima subraza, que es la que estamos viviendo, aflora nada más ni nada menos que de los pueblos de Suramérica, la séptima civilización o cultura, que es donde va a florecer o está floreciendo todo un pueblo altamente espiritual. Entonces, cuando llegó el ejército rojo de Mao Zedong a invadir el Tíbet, que mandó al exilio a al Dalai Lama, a los monjes del Tíbet, y destruyó muchos aspectos socioculturales, religiosos y místicos, fueron esa energía que es un chakra, que es una fuerza magnética de equilibrio para la Tierra, se desplegó sus alas y vino y se posó aquí en Sudamérica, en Colombia y nada más ni nada menos que en Santander, donde aquí se está desarrollando el Tíbet de los Andes. Y pues ya tocaría entrar a explicar muchos aspectos que nos tomaría un buen tiempito, pero en síntesis eso es lo que sucedió. En la primera raza, el ser humano era protoplasmítico, era más energía, más espiritualidad, y se tenía una estatura, como lo decía, de más de 90 metros de estatura, donde se tenían todos los poderes ultrasensoriales como la clarividencia, la polividencia, el poder de oír a grandes distancias. El ser humano se podía comunicar con otros planetas, con otras galaxias, desde aquí de la Tierra utilizando sus propios órganos ultrasensoriales. El ser humano en aquel entonces era andrógino, teníamos ambos sexos en el mismo cuerpo y nos podíamos autorreproducir, y para aquel entonces solo se podía tener un hijo siendo autorreproducidos. Luego viene la segunda raza, que fue la hiperbórea, donde se atrofió una de las glándulas y para poder procrear se menestía tener el acople con otra criatura. Y en ese entonces ya no era andrógino, sino hermafrodita, es decir, tener los dos órganos sexuales, pero uno atrofiado. Pasaron las 7 subrazas, se dio origen a la tercera raza, la Lemuria, que entre otras cosas, la Lemuria ocupó toda la extensión de lo que hoy en día conocemos como es el Océano Pacífico,
que en aquel entonces el lecho del fondo del Océano Pacífico eran las tierras de esos tres continentes, la Lemuria, el continente Mu y, eh, bueno, dentro de la misma Lemuria, los lemures. Y de allí fue donde en la tercera subraza vino la separación de los sexos, donde apareció el proceso histórico de Adán y de Eva, porque incluso las mismas Sagradas Escrituras muestran que en el Génesis, cuando Dios creó solo Adán, la palabra Adán está escrita con M, Adán. Y cuando vino ese sueño en que cayó el ser humano, ese Adán, y fue sacado de su costado su pareja idónea, que fue Eva, ya las Sagradas Escrituras vienen explicando que ya no es Adán, sino Adán con N, que tiene que ver con ese factor de la nada y del ADN. Esto ya es para explicar aspectos científicos del por qué Adán y Eva. Y ya en la Atlántida se presentaron muchos desórdenes sexuales donde el ser humano eh, fue impulsado y motivado por grandes científicos de esa época, donde el ser fue prácticamente eh, degenerado, y esa degeneración fue la que llevó a hacer actos morfológicos negativos, de hacer actos sexuales de animales con seres humanos. Entonces de allí fue donde aparecieron las famosas leyendas de los centauros, porque se hicieron acoples genéticos de hombres con caballos, con yeguas, y aparecieron las centauras, los centauros, con peces aparecieron las sirenas, los sirenos, incluso hasta con lobos y perros, y allí fue donde apareció las famosas leyendas del hombre lobo y todas estas cosas. Entonces, todos estos procesos fueron los que más el manejo de las energías psíquicas, donde se degeneró en lo que fue la magia negra. Y aquí es donde aparece incluso en las mismas sagradas escrituras de la Biblia y aún del Corán, de la Pistisofía y de muchos libros sagrados, aparece que la mujer de los extraños designios, la Jezabel, que hizo muchos aspectos de pitonizo y de magia negra, porque apareció un ser que ya fue llamado Pitón, y aparecieron todos estos desórdenes, al igual que apareció otro personaje que fue el famoso Sodón. Sodón fue aquel personaje que era archiquímico, archifísico, archimédico, y se puso a hacer trasplantes, cirugías dentro del cuerpo humano, modificando la obra de Dios. Y una de esas modificaciones fue que hizo cirugías en el ano, modificando el aspecto sexual de cómo hacer acoples sexuales por el ano. Hizo trasplantes de vaginas en los anos, tanto en hombres como mujeres, y de ahí salió la famosa palabra cirujano. Y de aquí viene todo un desorden de vocablos y cosas donde Sodón implementó palabras sodomitas, porque él es el creador del sodomismo, él es el creador del homosexualismo, él es el creador de todo este desorden, de este caos sexual en que se presenta la humanidad. Eso fue en la Atlántida. Y para estos tiempos se está replicando, qué coincidencia, para los tiempos del fin de esta quinta raza, todos estos desórdenes psicosexuales y de palabras, de vocablos, porque permítame decirle que en la Atlántida se tenía un idioma que era el castesacro, donde se hablaba
de una riqueza de palabras donde el solo alfabeto tenía más de 230 consonantes y 56 vocales. Entonces, mira la riqueza del idioma que se tenía en aquel entonces, hasta que apareció y sucedió lo de la Torre de Babel y vino la confusión de lenguas y todo esto. Y pues hoy en día el, el idioma del castellano, que era parte de ese caste sacro, pasó a ser castellano y bajó en letras, bajó en vocales, y pues hoy en día es tanta la degeneración en el habla que son 26, 28 consonantes y escasamente 5 vocales. Y de aquí es donde el taoísmo busca regenerar al ser humano, donde la propuesta que viene de Dios es el despertar. La sugerencia es cómo despertar conciencia, porque hoy en día la humanidad se encuentra sumida en una hipnosis colectiva, se siente manipulada y manejada por muchos factores, entre ellos el control mental ultra, el MK, ese control mental que tiene sometida a la sociedad en una sociedad de consumo. Y pues de aquí es donde viene el recuperar el verdadero, la verdadera habla, el verdadero hablar. Y entre mejor se despierte conciencia, pues se va a reconocerse a sí mismo su propia historia. El ser humano puede recuperar su heredad. Y la verdadera heredad, su verdadera genética es que fuimos creados por el Padre, por el Hacedor de todo cuanto existe. Y en la medida que se maneje la energía genética, magnética y psíquica, se va recuperando conciencia, se va recuperando sabiduría, porque la misma palabra conciencia, con es contener y ciencia es sabiduría. Entonces, todo en torno a ello es que empieza las disciplinas taoístas, que son 4 puntos importantes. El primero, que es la alimentación, cómo tener una alimentación superior para poder dar salud, vigor, fortaleza y generar esa energía genética, magnética y psíquica. Luego, en segundo término, tenemos el ejercicio, cómo hacer sacrógesis, ejercicio para darle fuerza, temple al cuerpo físico, que estas enseñanzas no son de ahora, estas son muy antiquísimas. Están las etapas de los templarios. La sola palabra templario viene del temple en el cuerpo. Y el verdadero templo de Dios es tu cuerpo físico. Tú que me oyes, eres el cuerpo, el templo vivo de Dios. Y ese Dios debe habitar dentro de su merced. Es más, vive dentro de su merced. Eso que lo hace pensar, sentir, actuar. Ese espíritu de Dios es el que tienes que encontrarte contigo mismo y desarrollarlo por medio de la buena energía genética, magnética y psíquica. Y el otro factor es cómo cambiar la forma de pensar, sentir y actuar, que en otra forma es mutar la energía genética, magnética y psíquica. Eso nos convierte, como lo decía Federico Nietzsche, en superhombres. El cómo desarrollarnos en todo el esplendor como hijos de Dios, dejar de ser hijos pródigos y tornarnos a la diestra del Padre. Y como lo dijo el mismo Cristo, que hay que nacer de sí mismo. Eso fue lo que le dijeron a Nicodemo.
Y el mismo Cristo dijo, yo soy el Hijo del Hombre, es decir, cómo nacer de nosotros mismos. Y todo nacimiento o nacimiento viene del sexo y es no perdiendo la energía genética. Y esto es el sexto mandato de la ley de Dios: no fornicar, no darle forma a la carne con la energía. Y mucha gente confunde el sexto mandato de la ley de Dios con el noveno, porque el noveno dice no adulterar. Y una cosa es adulterar y otra cosa es fornicar. Fornicar es perder la energía del cuerpo, sacarla de la carne. Y adulterar es mezclar una energía con otra diferente. Si tenemos un vaso de agua y le agregamos unos tantos de leche, pues esa agua se adulteró con leche, que es muy diferente a perder la energía. Entonces Federico Nis hablaba del rayo del superhombre y todos estos conocimientos del taoísmo, como ya lo he desplegado hacia grandes rasgos, tan solo abrimos el abanico para que vengan preguntas, justamente viene desde la creación, porque el Tao lo es todo. Y filosóficamente el Tao no es nada. Y resulta que la nada sí es algo. La nada son lamillaras de puntitos de éter. De modo pues que lo que tenemos que buscar es cómo encontrar dentro de nosotros ese Cristo interno. Ese Cristo interno es nuestra propia energía genética, porque el mismo Cristo lo dijo, existe el Cristo histórico y existe el Cristo interno en cada ser humano. Por eso Jesús el Cristo hace más de 2000 años entregó su sangre, entregó su energía para poder redimir a las humanidades enteras. Y estos principios y factores crísticos vienen desde el Tíbet, vienen desde la China, la India, vienen desde Egipto, vienen desde Grecia, tanto así que nuestro gran Kabir el Cristo fue a Grecia y él participó de las grandes Olimpiadas y allí fue donde le ganó a los 8 Kabires que existían en Grecia y por ello al Crestos Cristo le dieron el título del Kabir de Galilea, porque él venía de Galilea. De modo pues que así de pincelazo le estoy mostrando que el taoísmo es más que una religión. El taoísmo es todo un estilo de vida saludable y esa salud es buscar, como lo dice las Sagradas Escrituras, la salud viene de los judíos. De modo pues que su merced me licencia si me desplayé un poquito en este abrebocas, pero allí ya le estoy mostrando que también vamos para la sexta raza. Estamos a punto de culminar esta quinta raza árida para empezar la sexta raza. Y no es que el mundo se vaya a acabar, no es que esto se vaya a destruir, no, por el contrario, eh, el mundo no se va a acabar, la vida continúa y lo que más estamos buscando es que tú que nos oyes aprendas a cuidar ese templo vivo de Dios. No nos interesa de qué el grupo religioso es, no nos interesa su raza, su credo, su política, lo que nos interesa es que la vida sea más. Por eso este es un mensaje de SOS, de rescate por la especie humana. Adelante, mi querida Bueno, doctora. muy bien, muchas gracias. No, yo tomando atenta nota, y bueno, cuando describes sobre las razas, uy, tengo aquí el ventilador porque aquí en la ciudad de Bucaramanga hace calor. Bueno, cuando dices que estamos ingresando a la séptima raza, donde está concentrada la energía en Sudamérica y está en un proceso de florecimiento espiritual,
esto también se podría estar hablando de lo que hablan por ahí alguien sobre la nueva era de Acuario. A ver, permítame decirle que a nivel astrológico, aquí es donde empieza lo más hermoso. Gratísimas por su pregunta. Es una pregunta que nos invita a explayarnos. El Tao es la ciencia de ciencias, es la ciencia suprema. Y acorde al Tao se desprenden diferentes ciencias. Una de ellas es la astrología, es la astrofísica, es todo el factor de la cosmobiología. Existen el famoso cinturón zodiacal, y este cinturón zodiacal pues tiene 13 constelaciones, y dentro de esas 13 constelaciones el inicio de cada eh, vibrar de la vida empieza por Aries. Aries es la cabeza y va girando a Tauro así hasta llegar a Piscis. Y la era de Piscis. Pero ahí son 12 y la número 13. Otra pregunta bien interesante. Resulta que existe el calendario solar y el calendario lunar. Dentro del calendario lunar existen 12 constelaciones, pero en sí, en el calendario solar son 13 constelaciones, porque permítame decirle, cada constelación tiene que ver con una posición. Acuérdese que el cuerpo humano es un microcosmos, y este microcosmos tiene algo muy interesante, que es que Aries empieza por la cabeza, y el símbolo de Aries es el cordero. Por eso fue que Jesús el Cristo nació en Aries. Por ello se dice que Él es el Cordero de Dios que lava los pecados del mundo. Luego viene Tauro, que es el cuello. Luego viene Géminis, que son los brazos. Y así sucesivamente va bajando por toda la fisioanatomía. Y la treceava constelación es la de Ophiuchus, que es la de Serpios, y esa constelación va por toda la columna vertebral. Entonces, aquí es donde se complementa que es un calendario solar de 13. Igual, hay unas explicaciones muy científicas de por qué el Cristo tuvo 12 apóstoles y él era el treceavo. ¿Ve? Entonces, a ellos y que por efectos económicos y políticos, el imperio de Roma quitó la treceava constelación para económicamente no pagarle a los empleados, a los trabajadores, eh, las 13 constelaciones, sino 12. Y nos vienen a engañar diciendo que le hacen un recargo de lo que se llama la prima navideña. Pero esa es otra historia que hay que explicar. Entonces, la pregunta que su merced hace es que aquí en el Tlaxlitlan, aquí en Sudamérica, se está levantando justamente esta raza de seres espirituales, altamente espirituales, porque no es la primera vez que vivimos. Somos habitantes del cosmos, creados por Dios, y Dios quiere es la vida, pero el engañador de las almas quiere la muerte, y por eso se inventó las muertes, se inventó la comida chatarra, se inventó todo aquello que busca destruir la vida, la salud en las personas. Y se está levantando esta nueva civilización, esta nueva cultura, que es el rescate por la humanidad. Adelante, su merced. Y estoy, no,
Yo parezco niña de kinder, tengo preguntas. Hágale, aproveche que hoy estoy de promoción. Obviamente aquí hay personas que también pueden participar porque esto se pone interesante. Bueno, cuando hablas de que no es la primera vez que tenemos una vida, o sea, en esta comunidad se cree en la reencarnación A ver, hay que aclarar dos o, cosas. Una cosa es la reencarnación y otra cosa es el retorno. Por ventura, su merced en algún momento se le ha enterrado una astillita en una mano, en un pie. ¿Cómo le llaman a eso? Se le encarnó una astillita, ¿sí? Es decir, que se le entró o tiene adentro una astillita o una aguja o algo por el estilo, o una esquirla. Eso es el proceso de encarnar. Ahora, retornar, si su merced anoche tuvo una reunión por este mismo canal y todas estas cosas, anoche cerraron el canal, ¿cierto? El canal de Zoom. ¿Y hoy qué hizo? Volvió y lo abrió, o sea que su merced ayer se fue y hoy qué hizo? Retornó. ¿Ves? Entonces, reencarnar, retornar es ir y volver. Cuando una persona nace, crece, se desarrolla, tiene problemas, líos y todas esas cosas, se muere, se va de esta tercera dimensión y se va para una cuarta, para una quinta dimensión. Y cuando vuelve otra vez a nacer, esa persona retorna y todos nosotros los seres humanos tenemos 108 retornos de humanos, donde en esos 108 retornos venimos a qué? A la vida. Venimos a pasar esta escuela, esta universidad de la vida, el aprender, el conocer esta experiencia de ser seres humanos. Entonces, allí es donde verdaderamente lo que nos pasa es que tenemos que tener esa experiencia de que nacimos en una familia muy rica, muy potentosa. En otro retorno tenemos un retorno en una familia regular, digámoslo en términos generales, de estrato medio. En otro retorno venimos en clase baja, viviendo esa experiencia de qué es tener abundancia, qué es tener escasez, qué es tener menestencias. Esto va haciendo que se tenga esa experiencia de la vida. En otros retornos vendremos como mujeres, en otros retornos vendremos como varones, en unos retornos tendremos larga vida, muchos años de vida. En otros retornos tendremos una vida mediana. En otros viviremos pocos días o pocas horas, como pasa, ¿no? Que hay niños que nacen y mueren a las pocas horas, o mueren infantes, o mueren adolescentes, o mueren en la juventud. Y todos estos son las lecciones de vida que tenemos que aprender. Para eso son los retornos. Y por ello se suele decir que si una persona se porta bien mal, se vuelve maquiavélico, torturador, sanguinario, torturador de gente, o digamos con solo su esposa la maltrata, le anda feo y todas esas cosas, y de repente esa persona va y pisa una cáscara de banana y ¡pum! Se cayó y se dio en la totuma y se murió. Entonces la gente dice, pero ¿por qué mi Diosito no le hizo cobrar todo lo bellaco que fue esa persona? Pues resulta que esa persona vuelve y nace ya como mujer y le toca una vida de perros. Le va mal, la torturan y después la gente dice, ay, esa mujer cómo sufre, ay, mire, todos los hombres que ha tenido le han dado una vida mala. Pues mi Diosito castiga sin palos, sin rejo, pero sí en el propio pellejo. ¿Cómo la ve?
No, pues escabroso, Dios mío, pero de alguna manera uno Entonces, dice, ah, bueno, por lo menos existe el castigo, porque sí, eso muchas se veces. llama, eso se llama la ley de las compensaciones, que en otros términos se llama la ley del karma. Recibir abundancia, recibir escasez, recibir lo que se merece. Y eh, encarnar es desarrollar dentro de nosotros esa porcel de Dios que tenemos, como es el maestro, el Mahatma, el dragón de sabiduría, estos principios que son energéticos, que son espirituales, que deben crecer y desarrollarse dentro de nosotros mismos. Eso es lo que se llama reencarnar. Y lo otro pertenece a la ley del retorno y recurrencia. Entonces hay gente que hace cosas y las hace es por recurrente y le tocan hacer, por ejemplo, en familias de determinadas formas de ser. Por eso, dentro de la ley de las artes de la guerra, uno no se debe dejar matar por el enemigo, porque si se deja matar por el enemigo, nace después en, en manos del enemigo. Entonces, eso es una recurrencia dentro del retorno. Bueno, ¿qué otra preguntita? Bueno, ahora sí vamos a mirar que yo sé que dentro de esos mitos que tenemos, nuestros imaginarios, dentro de lo que yo a veces cuando comento mi experiencia de conocer la comunidad Tao, viene la inquietud sobre la parte sexual y ahí comentabas hace un rato como esos, digamos como los pilares de la comunidad o de lo que se profesa, que es el tema de la alimentación, el de hacer ejercicio y hiciste énfasis en la forma de pensar, sentir, pero también va muy el tema digamos como el cuerpo es un templo que hay que cuidarlo mucho es la parte sexual, ¿sí? Sí, Que en algunas oportunidades, algunas amistades dicen, no me llamen a eso porque ¿cómo es posible que solamente es para procrear, pero es que tener sexo es muy rico? Miremos un poco ese tema sexual porque sí existen esos mitos, esa mala imaginación, pero sí es para aclarar por qué es tan importante no desperdiciar la energía porque si es también seleccionar la pareja, que eso también es digamos, es una invitación a tener una vida como más organizada. Concentrémonos un poco o quitemos ese velo ese componente sexual, porque sé que las personas que a futuro nos van a estar oyendo, pues les va a surgir esa inquietud. ¿Por qué es tan especial cuidar la energía? sí. El factor número uno es que dentro de todo nacimiento, todo nacer viene justamente de la sexualidad. Es más, el cuerpo que tenemos es un cuerpo, el cuerpo aquí tenemos, somos tripartitas, el cuerpo físico, el cuerpo del alma y el espíritu. Resulta que el cuerpo físico se reproduce justamente por esos dos gametos que es el óvulo y el esperma. Y son dos gametos sexuales. Por lo consiguiente, al multiplicarse estos dos gametos dentro de la matriz de una madre, van a formar ese cuerpo físico y todo el cuerpo físico es totalmente sexual. Por lo consiguiente, todo el cuerpo es sexualidad. Saquémonos de la cabeza de que la sexualidad son solo los órganos genitales. No, es todo el cuerpo, desde la planta de los pies hasta el cabello, es totalmente genital. El sexual, el alma es sexual. Acuérdese lo que dijo o lo que dice la Biblia, que toda lo que hizo Eva
con Adán, que fue perder la energía genética, que fueron sacados del Edén. Allí toda alma que pecare, esa alma morirá. Y la única forma de poder reconstruir el alma es con esa misma energía genética, con esa energía magnética y con la energía psíquica. La energía genética se encuentra en las glándulas gónadas y ella se forma desde los huesos y las 7 glándulas endocrinas. Y esto es lo que en sumo va a dar que en la mujer la energía genética de la mujer se llama vitriolus y en el hombre se llama enseminis. Y la riqueza verdadera de una criatura es su propia energía, que es la vida. Si se pierde la energía genética, magnética y psíquica, se está perdiendo la vida. Por eso la longevidad y la larga vida radica en cuidar la energía genética. Y acordémonos que Jesús el Cristo es el unigénito Hijo de Dios. El unigénito, estamos hablando de la genética. Y esa genética es la que tenemos que aprender a aprovechar y no perderla, porque el perder la energía genética, lo dicen los códices, hasta el Popol Vuh, el, el Corán, el Bhagavad Gita, la Pistisofía, nos dice que perder la energía genética es un delito contra la vida, contra la natura, porque ella es la que nos da la vida. Y lo que nos corresponde, ¿por qué estamos desconectados de la espiritualidad? ¿Por qué no entendemos la vida espiritual? ¿Por qué no entendemos otras dimensiones? Solo entendemos las 3 dimensiones, largo, ancho y alto. Pero ¿qué pasa con las demás dimensiones? Porque estamos desconectados de la espiritualidad y el alma es el mediador entre el cuerpo físico y el espíritu. Y pues fue la explicación que dice la Biblia que toda alma que pecare, esa alma morirá. Y ese es el proceso que tenemos que realizar, fabricar el alma, producir alma. Y esa alma se forma de todas las chispitas energéticas que tenemos. Cada espermatozoo, cada vitriolus es lo que conforma el alma y es la que va a nutrir el espíritu. Entonces, la importancia de la sexualidad radica justamente en no perder la energía genética. Y el engañador de las almas lo que ha buscado es justamente que el ser humano se degenere, porque permítame decirle, la energía genética cumple 3 funciones. La primera, genera, es decir, que da vida. La segunda, degenera. Por favor, escriba la palabra degenera. Degenera. Es una palabra compuesta por 2 palabras. Es dejar la genética, botar la energía genética. Y la tercera función que tiene es regenerar, es decir, recoger la energía genética. ¿Y cómo está la humanidad hoy en día? En todas las latitudes de la esfera Tierra, la humanidad está totalmente degenerada, es decir, que ha botado, perdido su energía genética, ese potencial de alma y ese potencial espiritual. Y lo único que puede salvar a este mundo no es un gobierno, no es un ejército. Lo único que puede salvar a esta humanidad es regenerándose cada persona, regenerándose a sí mismo y formar verdaderamente su alma y contactarse con su heredad, que es la espiritualidad. Esa sería mi contesta. Vale, muy bien, muchas gracias. No sé si de las personas que nos están acompañando en la noche de hoy tengan alguna duda, inquietud, para que puedan abrir su micrófono.
¿Será que nos dejaron solos en la sala? Pues es entendible porque como lo mencionaba hace un instante, pues claro, este tipo de conocimiento pues no se da todos los días y apenas estamos como asimilando. Es entendible, ¿no? Eso también toma Sí. tiempo y bueno, pero yo sí quiero tomar como, hay una cosa bien interesante y lo mencionaba al principio y es la forma como ustedes hablan. La comunidad es bien, bien interesante. Digamos, en el transcurso de la noche ha hablado del conocicierto, ha hablado de, ay, ya perdí aquí las palabras, pero ¿por qué de nuestro lenguaje español, del idioma español, que es tan rico, es tan amplio en palabras, por qué decidieron, o sea, hacer esos cambios? Si en el diccionario español dice conocimiento, ¿por qué ustedes lo cambiaron por el conocicierto? ¿Por qué el simbre? ¿Por qué, sí, ese lenguaje que al escucharlos, pues me parece al principio muy interesante porque uno busca que en algún momento de pronto se les olvida y dicen otra palabra, pero no, están supremamente concentrados, son conscientes en cada una de las palabras que van pronunciando, que eso lo hace interesante. Pero ¿cómo fue esa decisión? ¿Por qué optaron por ese cambio? Muy buena pregunta. A ver, mi querida doctora, resulta que esto no fue un invento nuestro de un momento a otro. No, esto ya existe. Y miremos dos factores. Estamos viviendo en un cosmos dual. Estamos viviendo en una galaxia dual. Estamos viviendo en un sistema solar dual. Estamos viviendo en un planeta dual. Es más, nuestro cuerpo físico, mírate tú que me estás oyendo, tenemos dos pies, dos piernas, dos manos, dos brazos, tenemos dos ovos o dos ovarios, tenemos dos hígados, tenemos dos riñones, tenemos dos corazones. Sí, 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 tenemos el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Tenemos dos ojos, el ojo izquierdo y el globo ocular izquierdo. Tenemos dos oídos, tenemos dos bocas. ¡Wow! Esto ya se puso interesante porque nosotros nos alimentamos no solamente por la boca, nos alimentamos por la nariz y por los poros, nos alimentamos por los cinco sentidos, pero también nos alimentamos por el sexo. Si vemos la vulva, órgano genital femenino, tenemos los labios mayores y los labios menores. Si vemos el glande en un falo varón, vemos que la uretra es una boquita. Por lo consiguiente, tenemos la boca sexual inferior y la boca sexual superior. Ahora, todo lo tenemos dual. Está el yin y está el yang, ¿sí? Entonces, está lo izquierdo, está lo derecho. Entonces, el quid del asunto es que si su merced ve la palabra conocimiento, si la sepa gramaticalmente, conocimiento es una palabra compuesta por dos palabras, que es un conocer mentiroso, ¿sí? Conocimiento. Igual pasa con el pensamiento, pensamiento, o sea, que piensa mentiras. Eso está como la palabra sentimiento. Y eso es lo que le pasa a una mujer que ya ha conmovido la vida, que viene un hombre a coquetearla y a enamorarla y le dice, mi amor, yo te voy a amar toda la vida. Y le dice la muchacha, eso está por verse. ¿No será que me estás mintiendo? O sea, tienes sentimientos. Entonces, mira que existe la palabra miento y si existe el mentir, pues lógico que existe el sentir. ¿Sí?
Entonces, si está el pensamiento, existe lo contrario que es el pensacierto. Está el conocimiento, pues existirá el conocicierto. ¿Sí ve? Entonces, aquí nos damos cuenta que el vocablo que se utiliza es un vocablo en un piloto automático negativo. Por ejemplo, se va a pedir algo, eh, ¿será que no me puedes dar 10 pesos? ¿Será que no me puedes dar un poquito de agua? No, anteponemos el no. Deberíamos ser positivos y decir, si me vas a dar 10.000 pesos, si me vas a dar un vasito de agua, ¿sí ve? Entonces, ¿esto a qué se debe? A que fuimos educados con el manejo de la lateralidad derecha del cuerpo. Y resulta que el lado derecho del cuerpo pertenece al cerebro siniestro de la cabeza, porque en la nuca se cruza el nervio vago y ese nervio vago hace que la persona, la lateralidad derecha la rija el cerebro izquierdo y la lateralidad izquierda la rige el cerebro derecho. Entonces, por eso es que el ser humano hoy en día ni siquiera conoce cuál es su izquierda ni cuál es su derecha. La verdadera izquierda es la izquierda de Dios. Y ahí fue donde cuando a Jesús el Cristo lo crucificaron entre dos ladrones y el buen ladrón estaba a la izquierda y el mal ladrón que era Gestas lo hicieron a la derecha. ¿Ve? Entonces aquí es donde se cifra que están los de derecha y los de izquierda. Bueno, Muy bien. entonces bueno o malo. El asunto es que en los vocablos hay una ciencia que es antigua, que ahora la llaman moderna, que se llama la neurolingüística, la programación neurolingüística. Y eso es lo que verdaderamente no nos deja progresar, no nos deja surgir. Entonces, el día que aprendamos a utilizar el verdadero caste sacro, el verdadero vocablo, que no es que no debiéramos decir cosas negativas, hay que decirlas cuando hay que calificar las negativas y hay que decir las positivas cuando se debe explicar positivo. Veo que por ahí hay un señor Ciro Mejía que quiere hablar. Ciro, ¿deseas hablar? Bueno, entonces, por ejemplo, la palabra, ¿Ahí me escucha? Sí, ya, sí, ya te escuchamos. adelante, su merced, adelante. Eh, Se me fue la pantalla. No, lo que él decía de que uno siempre interpone el no, porque por lo menos eso es costumbre casi en todos, que uno va a comprar algo y dice, su merced no tiene tal cosa, su merced tiene tal otra, o al igual, me regala tal cosa, me regala la otra. Entonces, lo que él está explicando, pues me parece interesante en eso, y sí, uno coge como cierta forma de hablar porque escucha o porque esto, y termina haciendo de lo mismo. Así es, así es. Entonces, cuando nosotros estudiamos todo el factor de la mente subconsciente, la mente inconsciente, la infraconsciencia, todos estos factores de la mente, allí es donde uno va descubriendo que dentro de nosotros mismos está las cosas de Dios y dentro de nosotros mismos están las cosas demoníacas. Entonces, ahora sí vamos. Si tenemos dos pies, el izquierdo y el derecho, el uno es yin y el otro es yang, hago la pregunta, ¿cuál sería el tercer pie?
Si ve que aquí es donde la mente empieza a buscar, empezamos a encontrar que nos falta esos factores educativos, esos factores científicos. Si existe el yin y el yang, debe existir el Tao. ¿Y qué es el Tao? El Tao es el equilibrio entre el yin y el yang. Pero ¿qué pasa? Que a nivel educativo nos castigaban, nos prohibían en una época escribir con la mano izquierda, que porque nos íbamos para el infierno y que eso no se debía. Y cuánta leña no recibí, por ejemplo, yo, muchas reglazos por escribir con la mano izquierda. Y nos acostumbraron a ser derechos, es decir, nos acostumbraron a ser siniestros, ¿ve? Y por eso es que nos hemos levantado en una sociedad sociocultural con muchas taras, con muchas frustraciones, muchos traumas, hasta el punto de vista que nos cohíben de que uno explique o conozca otras culturas, otras civilizaciones. Mire, hasta el siglo pasado la mujer estaba prohibida de que estudiara, de que una mujer fuera al trabajo, de que una mujer fuera presidente, de que una mujer ocupara cargos importantes en una empresa. Esas situaciones machistas, ahora en pleno tercer milenio, todo eso está mandado a recoger, ¿sí? Porque ya hay una liberación educativa, una liberación sociocultural y étnicas. ¿Ve? Y más, sin embargo, en este tercer milenio hay mucho machismo, hay mucha inconsciencia, hay mucha mala educación hasta el punto de que se nos prohíbe estudiar o creer en otras cosas. Onix. Entonces, decíamos que si existen dos pies, ¿cuál sería el tercer pie? A ver, mi doctora, su merced, que No, pues ahorita lo explicabas que entre el yin y el yang está el Tao. el Tao, exacto. Entonces, el tercer pie es nada más El ni Tao. nada menos que el pipí, Ah, el sexo, el sexo. Y en la mujer se llama el clítoris. Por eso cuando alguien queda por ahí embarazado o qué es lo que le dicen, uy, metió la pata mocha. Es un término, ¿sí o no? Entonces, Claro. mire que estamos hablando de cosas reales. Y por eso hay, el Tao enseña, hablando en términos de sexo, hay que aprender a caminar por el filo de la navaja. Y ese filo de la navaja es aprender a utilizar el sexo. Y para no cortar ni cortarse uno, no hay que perder la energía genética, sino viene toda una cultura de cómo alimentarse de sus propias entrañas, cómo alimentarse de su propia energía sexual. Ahí es donde nace la cultura que prohibieron a los cátaros. Los cátaros fue una civilización, una cultura en Francia que eran los hombres sacros, los hombres sagrados, y ellos practicaban el no perder la energía sexual. Pero cuando vino la situación de la iglesia de Roma, a todos ellos los acabaron o intentaron destruirlos por no perder la energía genética. Y aún hasta hace pocos tiempos, eh, en los famosos confesionarios, hacían confesar a las mujeres de que si el esposo perdía o no perdía la energía genética en la mujer. Y el que no la perdía, pues lo tildaban de hereje. Y vino la Santa Inquisición y hizo cualquier cantidad de barbaridades. Bueno, si está la mano izquierda y la mano derecha, ¿cuál sería la tercera mano? La tercera mano es el corazón. estaba Por pensando en eso el corazón, sí. cuando una persona trabaja,
le dicen, oiga, póngale corazón a su trabajo, póngale ganas, haga las cosas con amor. ¿Por qué? Porque está el sendero de la mano izquierda y el sendero de la mano derecha, pero está el tercer sendero que es el corazón, que es el amor. Si existe el ojo izquierdo y el ojo derecho, ¿cuál sería? Bueno, ese sí ya se entiende, el tercer ojo. Exacto. Igual pasa con el cerebro. Si existe el cerebro derecho y el cerebro izquierdo, pues hay un tercer cerebro que es el cerebro calloso, que esto es ya, pues cuando hablemos de cosas de medicina, la importancia de conocer el cuerpo humano, la importancia de aprender a utilizar todo el cuerpo, porque esto le pasa lo que pasó en una ocasión, íbamos en un aeropuerto y una muchacha muy elegante con tacones, bien vestidita, cargaba una maleta alzada y me quedé mirándola y pues era de esas maletas que tienen ruedas. Le dije, señorita, ¿esa maleta es suya? Dijo, sí, esta es mía, mire, aquí tiene mi nombre. Le dije, pero parece que no la sabe manejar. Mire, esto se pone aquí al piso, se le saca una manija y la puede llevar rodando. Y dijo, ay, es que como es nueva, yo hasta ahora la compré. Lo mismo nos pasa a los seres humanos. Tenemos un cuerpo humano que no lo conocemos, no lo sabemos utilizar. En otras palabras, vamos a morir vírgenes. Entonces, Ven, yo tengo una ese, pregunta que al adelante. escucharlo, y perdóname que te interrumpa, pero mira, es muy agradable escucharte todo lo que nos has compartido, pero me surge una inquietud. ¿A qué edad? Porque obviamente esto no fue que tú naciste y de una vez tú ingresaste a la comunidad Tao, sino cómo fue ese proceso, cómo llegó ese conocimiento a tu vida y dijiste, por aquí es mi camino. ¿Cómo fue? ¿A qué edad? ¿En dónde? Yo sé que esta es una pregunta personal, pero me parece que es muy bonito conocer esa experiencia de cómo llegó esta filosofía del Tao a tu vida y en dónde. Bueno, si su merced me aprecia aquí en pantalla, yo tengo ancestros árabes por parte de mi padre. Y por parte de mi madre somos hindúes y no pude sacar otra cara que la de Osama Bin Laden. Entonces, ¿qué pasa? Que por genética árabe, por genética hindú, he crecido con estos principios, me han educado desde muy pequeño, desde por ser de abuela, tatarabuelos, por tíos, primos, de un lado y del otro, pues esto nos ha llevado a tener este tipo de cultura, de educación. Y pues desde muy pequeño conocí esta gran sabiduría que de hecho viene de tiempos muy antiguos que tiene que ver con una cultura, toda una ciencia que se llama la gnosis. La gnosis es la sabiduría suprema que maneja todas estas cosas. Tanto así que existen los libros apócrifos gnósticos, donde habla todos estos factores que en el Congreso de Nicea le quitaron muchas cosas de las que aquí he estado hablando. Esto está verdaderamente en las Sagradas Escrituras y que nosotros, pues por ser taoístas, estudiamos todos los días, hacemos un estudio breve de lo que son libros sagrados, como es la Biblia, la Pistisofía, el Corán. Entonces ahí uno va recordando, refrescando toda esta sabiduría. Y pues nuestros maestres, que ellos nos han traído estas enseñanzas, nuestro maestro Keliun Zeus y el maestro Samael Joabator Weor,
nos han ido despertando toda esta sabiduría. Y esto es lo más interesante. Todos nosotros somos la cóntesis, somos la síntesis de toda la humanidad. Dentro de nosotros está todos los registros, está la genética de cuando fuimos creados por Dios, de cuando llegamos aquí a esta esfera, a este planeta, de todas las razas. Dentro de nosotros están todos esos códigos genéticos. Hay algo que se llama el genoma humano y dentro del genoma humano están todos esos registros. Por eso, como dije en el principio, nosotros lo que tenemos es que despertar conciencia y empezar a vernos a nosotros mismos la grandiosidad que tenemos, porque dentro de nosotros está todos estos registros y con las doctrinas taoístas hay un sinnúmero de ejercicios, de prácticas que nos muestran cómo recordar, uno, vidas pasadas, dos, cómo recordar la sabiduría, cómo recordar esa espiritualidad que traemos como maestros, mahatmas, dragones de sabiduría, hasta esa línea bélica, esa línea demoníaca, porque no crea que somos lindos y hermosos angelitos con esa forma de pensar maquiavélicos, ¿no? También tenemos algo de demonios. Entonces, esa es la verdadera labor que tenemos que hacer nosotros, aquí y ahora, nosotros los seres humanos, de hacer ese equilibrio, ir más allá del bien y del mal, ir más allá del yin y del yang, ir más allá de todo ello es ir al Tao, es ir al equilibrio. Y lo que más le falta a esta humanidad es ser una humanidad equilibrada, no andar como locos desequilibrados. Y pues tanto por genética, por familia, más la educación que nos han dado estos venerables maestres, es lo que nos ha llevado a despertar en algo la conciencia. No crea que yo soy aquí el más o el mero mero. Antes, por el contrario, yo soy el más chiquito de todos los taoístas, que por ahí me emociono y hablo bonito. Entonces, eso es lo que estudia el Tao, cómo hacer que sus mercedes también despierten esa sabiduría, este conocimiento, óigalo bien, conocimiento, es que existen dos tipos de conocer, está el conocer del ojo y el conocer del corazón. El conocer del ojo es lo que uno aprende en el colegio, en los libros, porque uno estudia. Ese es el conocimiento. A uno le toca aprenderse de memoria lo que otro dijo, quizás acertado o desacertadamente, pero el conocimiento es del corazón, de esto propio, de esto innato que tenemos nos. Cuando empezamos a conocer, a sacar esta sabiduría que hay dentro de nosotros, es que mire, por ejemplo, a un campesino, ¿quién le enseñó al campesino sabiduría si él lo que aprendió fue en el campo y en la práctica? A un indígena. He tenido la oportunidad de estar en las Amazonas, tanto de este país como de otros, como Perú y otros sitios, donde los indios son muy sabios y ellos no han ido a una universidad ni a un colegio. Entonces, por favor, escriba la palabra sabio. La palabra sabio se escribe S-A-B-I-O, con B larga o con V, porque las letras también tienen un valor y aquí es donde entra lo que se llama la cabala, lo que tanto estudian los judíos y estudian los grandes esoteristas. Entonces, la palabra sabio, al separarla, sa es igual al as.
Y el haz es la unidad, es lo divino. Y vio viene del verbo ver. Yo veo, tú ves, él ve, nosotros vemos. ¿Y qué es una persona sabia? Una persona sabia es la que aprendió a ver lo divino, lo espiritual, aprendió a ver a Dios en todas partes. A eso es que los invitamos, a que sus mercedes se vuelvan sabios, a que encuentren a Dios en todo cuanto existe, porque Dios es el hacedor de todo, no es un Dios particular, no, es el unitotal. Bueno, por aquí hay una manita levantada. A ver, Sí, doña Carmen Rosa, cuéntanos. Buenas noches. Es que me llama la atención el comentario que dice de que quién enseñó al campesino y al indígena. Es que ellos, al estar en ese medio natural y no estar tan obligados como los de la ciudad, a meternos conocimiento y aprender todo el tiempo, ellos al estar en medio de ese ambiente y en esa paz, desarrollan su intuición muchísimo. Y dependiendo de las creencias, pues hay personas que, bueno, eso viene de Dios, otros no, viene del universo, otros de la ley de atracción, un montón de cosas. Entonces, ellos son un ejemplo para nosotros que queremos aprenderlo todo en aulas o en Google. Es que eso está en el aire, eso está en la naturaleza, eso está en uno buscar y pedir y encuentra. Por eso ellos son sabios. Todos los campesinos indígenas son sabios. Buenas noches, gracias. Así es, señora Carmen, así es. Por eso les invito a aprender a observar, a ser detallistas. El sabio aprende de todo. El sabio aprende de todo y de todas las criaturas que nos rodean. Mire lo que hizo el rey Salomón. El rey Salomón estudiaba hasta las hormigas, veía cómo sin un capitán, sin alguien que los mande, las hormigas desarrollan una voluntad recia y muy disciplinada. Y de allí el rey Salomón sacó muchas cosas de sabiduría que las aplicó en las audiencias que él llevaba a cabo con su pueblo. Entonces sí, a eso los invitamos. Pero hoy en día lo único que se saben algunas criaturas es clavar sus ojos en un teléfono celular y de ahí para allá no saben ni por dónde caminan. Totalmente, Dios mío, por eso pues hacemos este tipo de encuentros a ver si aportamos ese granito de arena porque sí necesitamos primero empezar a escuchar los diferentes puntos de vista, escuchar nuestro talento humano que hay en el territorio y empezar a trabajar en comunidad, porque juntos los buenos somos más y juntos podemos hacer muchas cosas. Maestro, pues ya estamos llegando al final de nuestro programa. Yo le Sí, agradezco señora. inmensamente, de verdad es una sabiduría, es muy interesante. Aquí aparecen otras preguntas que amerita más adelante otro encuentro. Pero Claro que sí, con mucho como, gusto. No dude en invitarme. Cuidadito me deja por fuera. ay Dios mío, ahorita nos compartimos el teléfono. Bueno, Porque sí, digamos, la siguiente pregunta es, en época de pandemia, la comunidad cerró sus fronteras, cerró porque todos estábamos encerrados, pero ahorita podemos ir a visitarlos. ¿Cómo es el trámite? No sé si sí, contigo o con otras personas. claro Eh, que sí. Es más, si sus mercedes nos escriben, aquí los que están asistiendo a este diálogo, nos escriben o le escriben a su merced, miramos del sitio donde sus mercedes están, también hay salas de conferencia, hay sitios, parques donde llevamos a efecto ejercicios. Por ejemplo, manejamos 25 tipos de gimnasia, mm, gimnasia para darle fuerza, templanza al cuerpo. Hay gimnasia médica. Manejamos
15 tipos de arterolofilia, lo que es levantar pesas, máquinas, mancuernas, lo que es manejar TRX, bandas, porque el objetivo es cumplir con una ciencia que nosotros manejamos, una ciencia muy antigua que se llama la calubriótica. Cómo llegar a una edad avanzada sin achaques, sin enfermedades, poder morir de muerte natural. No como hoy en día que el ser humano parece esos carros hechizos que le han cambiado el motor, le cambian todas las piezas y cuando ya no anda más es porque sacó la mano. No, el ser humano puede llegar a una edad avanzada y de mucha edad, poder caminar derechos, erguidos, poderse despedir de este mundo, de este retorno y saber qué retorno le espera. Manejamos 5 tipos de artes marciales. Está el arte marcial duro, que tiene que ver con todo lo que es el karate, do, judo, aikido, taekwondo. Si ve que todo termina en do, porque el do es el sendero, es el camino. El karate do es el sendero de la mano. El taekwondo es el sendero del pie. El judo es el sendero del cuerpo. El aikido es el sendero de las articulaciones. Está el arte marcial blando, que tiene que ver con la biodanza. Las danzas folclóricas de todas las regiones del mundo tienen una filosofía, tienen una razón de ser. Por eso vibra en nosotros el baile, la danza, el cómo manejar energía. Luego, dentro del arte marcial blando están los 7 yogas: el Hatha Yoga, Bhakti Yoga, Nana Yoga, Kriya Yoga, el yoga del sueño, cómo aprender uno a curarse de muchas afecciones y enfermedades con el reposo, con el buen dormir. Luego viene el arte marcial suave, que tiene que ver con el Tai Chi, Tai Chi Chuan, Qigong, Nanhar, que son artes marciales medicinales, cómo aprender a curar órganos haciendo movimientos suaves y a la vez la respiración, controlar la mente, educarse uno mismo. Y dentro del arte marcial suave está el arte marcial interno, que es este, y el externo, que son el uso de armas, el espavón, el bastón corto, bastón largo, cómo defendernos ante un ataque. Esto ya tiene que ver con defensa personal, porque hay que cuidar el templo de Dios, que es el cuerpo. Está el arte marcial tibetano, que tiene que ver justo con las técnicas sexuales. Entonces están las técnicas de la señorita Wu, que es cómo educar las damas, educar su cuerpo templo, educar su energía sexual, educar su mente, educar sus sentires. Y está el arte marcial tibetano para varones, que se llama los caballeros galantes. Oigan nomás la palabra, caballero galante. Eso es puro manejo de energía. Y el arte marcial de pareja, cómo en pareja hacer el acto sexual, eh, ahí sí como se dice, el delicioso, aprender a deleitarse con la energía genética, ese toma y dame de cuerpo a cuerpo, verdaderamente disfrutar de las delicias del amor. Luego viene el arte marcial psíquico, que tiene que ver en 2 principios: lo que es la asepsia, que es la higiene, y existen 7 tipos de higiene. La higiene corporal, aprender a defenderse de las bacterias, virus, enfermedades infectocontagiosas. Está la higiene corporal, el bañarse uno todos los días, el cambiarse de ropa, el aplicar la higiene. Está la higiene orgánica, cómo manejar los 8 emuntorios del cuerpo, cómo limpiar el tubo digestivo para sacar todos los desechos fecales, cómo limpiar el hígado, cómo limpiar la vesícula biliar, cómo limpiar el páncreas para evitar diabetes y cosas de esas, cómo limpiar la sangre, cómo limpiar la piel. Entonces allí ya entran una serie de técnicas de los baños
hacer baños de aire, baños de sol, baños de agua fría, baños termales. Mire que esto va más allá de lo que es una religiosidad. Estos son estilos de vida saludable y cómo recuperar la salud, el bienestar. Está la higiene emocional. Óigalo bien, la higiene emocional. No, mi querida Lida, esto nos va a tocar abrir otros espacios para educarnos en todo esto. Cómo hacer higiene emocional, porque muchas personas se enferman emocionalmente por situaciones que pasaron desde la niñez y todas estas cosas hasta la edad avanzada. El caso de la higiene mental, cómo limpiar la mente subconsciente, cómo superar la ira, el miedo, temores, todas estas cositas, cómo hacer la higiene de la voluntad, cómo superar el vacío afectivo. Hoy en día es una enfermedad muy fuerte. Hay mucha gente que anda vacía, anda sola, nada la llena. Están las depresiones. Hay 36 tipos de depresiones. Hay la angustia existencial. Son enfermedades que tienen que ver con la voluntad. ¿Y qué decir de las enfermedades del alma, las enfermedades del espíritu? Todas estas cosas tienen que ver con el arte marcial psíquico. Y están el arte marcial psíquico propiamente dicho, que tiene que ver cómo curar a distancia, que fueron técnicas que enseñó nuestro maestre, el Crestos Cristo, cómo tener el don de curar con las manos, con los ojos, cómo curar con la presencia. Hay otras técnicas que se llaman las runas, cómo hacer ciertos ejercicios para curarnos nos mismos y poder curar a pueblos enteros. Entonces, su merced, aquí lo que hay es harta tela de donde confeccionar mucha, mucha ropa. Sí, la verdad que sí. Y es, digamos que es la oportunidad de conocer esos temas, de participar de esos encuentros. Y es también un proceso de apertura mental, sí, de apertura a la conciencia. Sí, Tal vez algunas personas, yo he llegado a esa conclusión, ¿no? Digamos, cuando no se comprende de lo que se está hablando, es porque, claro, está en un proceso de aprendizaje y, digámoslo, si está como por niveles, pues está en un nivel más abajo. Para que pueda entender lo que está sucediendo, es necesario empezar a escalar. Esto es un tema bastante amplio y obviamente esto vienen más preguntas, dudas, inquietudes. Estuve también consultando las páginas web. Hay una página web que uno puede mirar con la comunidad taoísta y es así, se llama taoísta.org, no sé si sea la oficial. sí, así Y, es. y la otra es la de, ay, venga, lo voy a mirar aquí, que se llama Joven Taoísta. ¿También es la oficial de ustedes? Sí, es mejor esta que está más fresca, está más La de taoísta.org. juventud, de juventud. Ah, la joven, es que está así, la Taoísta. página web es joventaoísta.org. Sí, Aquí aparecen unos temas que, claro, amerita que más adelante pudiéramos hablar, porque, claro, esto, mire, por ejemplo, acaba de hablar de las runas, están los transgénicos, pero hay dos elementos que son las conspiraciones y están los extraterrestres. Y queda uno como, ¿cómo así que están hablando de extraterrestres? Esto ya amerita otro encuentro para solo hablar de conspiraciones y en otro encuentro sobre los extraterrestres, porque esto sí es nuevo en una comunidad. Digamos, en nuestro medio, no todos se cree el tema de los extraterrestres, pero hay otra comunidad que sí tienen, hacen este seguimiento y lo tienen muy claro. Entonces yo creería que esto más adelante pudiéramos programar un encuentro para hablar de esos temas porque, bueno, en lo personal me llama mucho la atención.
Pues mi querida Lida, permítame decirle que su merced tocó la vena, el punto neural. Yo conocí estas enseñanzas taoístas justo porque yo pertenecí a grupos de contactados extraterrestres y por estar buscando encuentros cercanos de diferentes tipos, fuimos a parar al Alto Paiquiqui, que es una de las 5 ciudades perdidas de los incas en Madre de Dios, en un departamento del Perú, y por ir a un encuentro cercano de cuarto, quinto tipo, pues ¿cómo le parece que allí se nos presentó, íbamos 25 personas? Es que esto no fue que se me recalentó la cabeza. Esto trascendió, esto se publicó por muchas revistas, periódicos, por noticieros, y nosotros íbamos 25 seres de diferentes nacionalidades. Habían asiáticos, europeos, americanos, suramericanos, de Colombia, pues estaba mi persona, y se nos presentó una nave a las 9 de la mañana, donde estos dos señores que ven aquí en pantalla se nos presentaron, bajaron de la nave, se nos acercaron y empezaron a hacernos preguntas y cosas, hablando un español muy castizo. Y pues aquí empieza todo el proceso mío a nivel del contacto extraterrestre, pero directamente con estos maestros. Claro que sí, tuve otros viajes, estuvimos en Ganímedes, estuve con otros grupos y con otros personajes en otras esferas. Y antes de ellos, pues antes de este contacto con los maestros taoístas, primero lo tuve con ellos. Y pues tengo mucho que contar, mucho que explicar. No, Por ejemplo, esto, Dios mío, por eso le decía, esto amerita otro encuentro solo para hablar sobre esta otra experiencia que sí, en nuestra sociedad no está muy bien vista, pero que es interesante pues aprender, conocer, sí, porque yo sí estoy convencida que nosotros no somos los únicos en este planeta. Esto debe haber más. El claro, universo es gigante, no sé cuántas galaxias hay, constelaciones, etcétera. Imposible que seamos los únicos. así es. Entonces, pues esto amerita otro encuentro. Y bueno, pues no siendo más. Otro encuentro cercano Otra- de otros tipos. Así es. Pues si quiere, bueno, vamos finalizando. Muchísimas gracias a las personas también que llegaron hasta el final, porque hay algunas que ya salieron porque tenían otros compromisos. Muchísimas gracias. Y esto creería que, claro, más adelante vamos a programarnos, porque claro, aquí hay mucha tela para cortar. No siendo más por el momento, les deseo una feliz noche. Por favor, maestro, despídase de nuestra audiencia y en otra oportunidad nos volvemos a conectar. Claro que sí, dando gratitud, muchas gratísimas al Padre, al Hacedor de todo cuanto existe, por esta grandiosísima oportunidad que su merced, señora Lida, nos ha ofrecido en este día de poder dirigirnos a todos los presentes y a todos los que nos oirán en el futuro. Estamos para servirles en lo que esté a nuestro alcance con mucho gusto, y si no está a nuestro alcance, buscamos a estos dos seres que sí saben más que yo. Por Muy bien. favor, sean felices, disfruten la vida es bella, y por favor sonrían. Hasta la próxima. Muchas gracias. Es así como llegamos al final de este encuentro virtual de la Cátedra de la Santanderianidad. Agradecemos profundamente la comunidad, al representante de la comunidad Tao, por habernos permitido acercarnos a su historia, a su cosmovisión y estilo de vida en armonía con la naturaleza.
Con este encuentro nos deja valiosas reflexiones sobre la espiritualidad, la autosuficiencia, el respeto por la vida en todas sus formas. Reconocemos su presencia en Santander como una muestra viva de diversidad cultural y compromiso ambiental. Desde la Cátedra La Santanderianidad estamos promoviendo estos espacios de diálogo que sirven para fortalecer nuestra identidad y proponer el respeto y la sana convivencia. Nos veremos en el siguiente capítulo de la Cátedra de la Santanderianidad. Feliz noche.